Bienvenidos a Trago y Medio. Soy Claudia González y este es un podcast de Viva la Boca. Unos cuantos kilómetros después, recorrida parte de España de barra en barra, regreso con este capítulo a un solo micro para despedir la primera temporada del que ha sido el proyecto sonoro inaugural de Viva la Boca. El verano termina, de hecho termina ya la próxima semana, y aquí va tocando bajar la persiana, no para descansar en esta ocasión, sino para dibujar el camino que tomará Trago y Medio. Tras observar la escena del cóctel, también acompañada como lo he hecho, afirmo que están sucediendo cosas importantes en el inmenso mundo de la bebida y más concretamente del cóctel. Antes de despedirme, algunas notas al pie que dan forma a este epílogo. La primera de ellas, la que me queda más clara y se me antoja más evidente, es que la coctelería española reivindica una habitación propia dentro de la gastronomía. Gastronomía de la que es parte, como hecho hedonístico, de la que se sabe parte para el placer, para la diversión, y tiene claro qué tipo de espacio busca para independizarse, para tener este hueco propio. Se trata de una habitación con entrada independiente, es decir, a la que puede acceder unilateralmente sin dar explicaciones a nadie, pero bien conectada con el resto de la gastronomía y la hotelería, es decir, con el resto de esta casa que es el sector de la hospitalidad, porque sabe y es consciente que la cantidad de alianzas potenciales con otras esferas y también del negocio que ellas implican. Su lejanía con la alimentación, con el hecho de nutrirse, sin embargo, no la diferencia en el hecho de realizar elaboraciones. Y con esto quiero decir que cuando pregunto a mis entrevistados si la coctelería es cocina, la tendencia mostrada es a tomar distancia y a señalar que la coctelería es otra cosa. Otra cosa que necesita otra habitación diferente. El cóctel no es una especie silvestre que viva en la naturaleza y haya que recolectar. El cóctel hay que elaborarlo. Por eso, aunque entiendo la entidad propia del sector y su lejanía con la alimentación dentro de este, aunque apoyo esa habitación propia, no deja de sorprenderme esta tangente en la diferenciación. Al fin y al cabo, casi todo lo que comemos o bebemos ha sido cocinado o de lo contrario no existiría. En la inmensa esfera de lo que la cocina puede ser, la coctelería, bajo mi punto de vista, es una rama especializada de esta actividad en el tipo de bebida orientada al hedonismo que hemos dado en llamar cóctel. Hemos visto ejemplos dentro de Trago y Medio y conocemos más fuera del podcast en los que de hecho es la cocina que se orienta a elaborar comida la que se pone al servicio del trago, en un segundo plano, aguardando a que le marquen el ritmo. El food pairing del mañana y el papel que en él juegue la coctelería, en el global de la bebida, está por definir, pero desde luego apunta maneras. En segundo lugar, vamos a hablar de la expansión del mapa, de la expansión del negocio y vamos a dar unas pinceladitas de sostenibilidad por encima de todo ello. Y con esto quiero tratar el hecho de que la coctelería, la buena coctelería, está en Barcelona y en Madrid, por supuesto, pero también se encuentra repartida por el resto de la geografía nacional, peninsular e insular. Los negocios que se encuentran en lo que consideraríamos los márgenes del mapa, es decir, ese territorio más allá de las dos grandes ciudades del cóctel, crean modelos que funcionan en su entorno, generan empleo, revitalizan la escena de la bebida y elevan el nivel gastronómico de los territorios en los que se encuentran. En ocasiones beben de ellos con un ímpetu especial, cuando compran en sus mercados, tratan con sus productores más cercanos o trabajan, por ejemplo, con artesanos locales para diseñar sus herramientas, esas herramientas en las que después servirán los tragos a sus clientes. La sostenibilidad, por mucho que nos pique el término, forma parte de lo que es hoy la coctelería en España, empieza a estar representada en ella. Y fijaos que yo creo que esta es una buenísima noticia, porque es que en realidad cualquier otra supondría que el sector da la espalda a un cambio global en el que la apuesta no se rebaja a una tendencia pasajera, sino que se vincula con el futuro y facilita que éste tenga lugar. Es curioso cuántos impactos sostenibles pueden caber en un trago y en su servicio. Esto es algo que he aprendido elaborando este podcast y desde aquí me gustaría aplaudir a quienes de una u otra manera, pudiendo pasar de este propósito, no lo hacen y lo incluyen dentro de los valores de su empresa. Si en la sostenibilidad se incluye el factor de la cercanía, algo así como el conocido kilómetro cero, ¿podríamos hablar en un tiempo de coctelerías regionales cuando sus tragos recojan esa esencia de un lugar concreto? Esta es una pregunta y no una conclusión, pero ya sabéis que lo mío es darle al interrogante. No pierdo de vista, en ningún caso, creedme que el sector es sector porque hay negocio y dentro de él existen diferentes modelos posibles. Estamos además en trámites de que se inventen otros nuevos. Por eso, desde la barra atendida por un único bartender en un local pequeñito, hasta el despliegue de espacios dedicados al trago en hoteles de lujo, en los que además de lo más cosmopolita, los recursos y los equipos son distintos, el abanico de opciones es amplio y crece.
Aunque el momento de consumo de cócteles y su público están cambiando, culturalmente el ámbito privado se nos resiste ese ámbito privado. ¿Por qué? Porque preparar cócteles en casa es aún algo así como café para muy cafeteros. Ojalá este podcast haya animado a tomar los mandos de la coctelera y con Mueble Bar en mano estemos un paso más cerca de que, además de vino o de cerveza, el cóctel se cuele en nuestros salones. Al iniciar la documentación de este podcast me preguntaba reiteradamente si existe algo así como una nueva coctelería española. Si salgo a beber en cualquiera de las ciudades en las que he estado, observo que existe una nueva forma de hacer y entender la coctelería. Son cambios que no suceden solo aquí, pero es significativo que sucedan aquí. Actualmente hay una generación de profesionales que entienden el trago y todo lo que le rodea en un plano, si no contrapuesto, al menos radicalmente distinto al plano anterior. Han cambiado sus procesos de elaboración, sus ingredientes, sus técnicas de conservación y de servicio, su comprensión del sabor y también del bar, de su negocio. Han cambiado hasta su forma de gestionar los recursos humanos, o sea, el personal que trabaja con ellos, y apuestan porque es tan valioso hacer un trago excelente como que su equipo trabaje en las condiciones en las que muchos de ellos no pudieron hacerlo en el pasado. Como cualquier otro hecho o objeto relacionado con la cocina y con la gastronomía, la coctelería es permeable a las tendencias, que se ven reflejadas en oleadas de cócteles que comparten determinadas características. En ocasiones, el valor añadido de esa tendencia es realmente transformador y se queda. Forma parte, quizás, de esa nueva coctelería española. En otras ocasiones, sin embargo, se extingue pasado el tiempo. Esto no es nada nuevo bajo el sol, por lo menos bajo el sol gastronómico, pero era imposible no reseñarlo. También sobre nuevas bebidas, nuevas posibilidades y la existencia de un posible nuevo lenguaje para la coctelería, creo que a medida que este sector gane ese espacio dentro de la tarta gastronómica, el idioma de la disciplina, su lenguaje requerirá de nuevos conceptos, de conceptos ahora sí propios, independizados de la cocina que elabora comida y creados ad hoc para el mundo líquido en el que estamos trabajando. La aparición de nuevas bebidas con sus categorías o aún por categorizar son un buen ejemplo de esto. Las palabras llegarán y ampliarán la terminología actual, estoy segura, dado que ninguna disciplina se construye sin terminar arrojando a la historia un lenguaje propio. Sobre la narración de la escena, me gustaría hacer un pequeño parón también en este epílogo, referenciando a quienes han sido invitados en este podcast y no son bartenders, sino que son perfiles profesionales que se dedican precisamente a comunicar el trago. Y es que el trago se puede comunicar de muchas maneras, pero aplaudo y admiro muy fuerte a quienes en este país hablan de un cóctel más allá del cóctel, quienes no se dejan nublar por las varas de medir de otros, quienes ponen en contexto, vinculan con una historia y documentan, porque esto es dejar legado de consulta. Esto es lo que será tremendamente útil para quienes, como yo, en esta ocasión, ponen un pie en esta esfera y desean saber más de ella. Quienes comunican, estudian, publican, divulgan en este sector, lo hacen además como marcan los tiempos, que es en diferentes formatos. Podéis encontrarles en libros, en newsletter, en artículos en papel en los dominicales, en revistas de cabecera especializadas en bebida, en magazines gastronómicos digitales y, desde luego, en redes. Ahora también, si este podcast se considera parte de esta narración de la escena, nos podréis encontrar en las ondas. Y de la narración de la escena al futuro de la escena, a lo que viene y a los que vienen. Porque el modelo de formación y perpetuación de escuelas en coctelería en España ha cambiado. Actualmente la escena se compone principalmente de 3 perfiles de profesional que se encuentran detrás de una barra. Están quienes aprendieron junto a alguien, quienes sí tuvieron esa figura del maestro, aunque fueran sus primeros pasos, en los primeros estadios en los que trabajaron detrás de la barra. Están quienes han sido autodidactas, que digamos son los que se lanzaron a la piscina y a base de ensayo y error se enamoraron del oficio. Y luego están las personas que antes de ser profesionales han recibido para ello una educación, es decir, quienes han podido formarse antes de trabajar. La fórmula de transmisión de conocimiento está cambiando y señala una escasez de recursos propios en lengua española, apuntando a una falta de formación reglada. Por supuesto que existen otros tipos de formación, muchos de los cuales provee la propia industria, pero en este sentido todavía quedan pasos que dar. De otro lado, la figura del bartender también se abre, volviéndose menos estanca y más flexible. Los especialistas en crear y servir tragos dan ponencias, hacen consultorías, emprenden, dan clases, crean alianzas con otras disciplinas, forman a otros, investigan en la academia, escriben en prensa, incluso apoyan causas solidarias. Y no son solo españoles, es decir, en la escena nacional hay un peso muy relevante de perfiles internacionales. Por supuesto, en Trago y Medio no están todos los que son, porque abarcar esta industria en 10 capítulos sería imposible, y cuanta más gente conozco en ella, de hecho, más me reafirmo en esto, pero son varios de ellos en lugares y con perfiles profesionales distintos que espero que os hayan aportado esta visión global que esperábamos dar del mundo del trago en España. Por sus historias, en sus presentaciones, entendemos también que sus caminos han sido diferentes hasta llegar al cóctel, pero hay una constante y es certera. Los preparan
los diseñan, los estudian, los comunican. Quienes han pasado por trago y medio llegaron al trago, nunca mejor dicho, y han permanecido en él. Luego algo tendrá este nicho del nicho del nicho que fideliza a profesionales. A quienes han dicho que sí a participar, a cederme un espacio, a compartir su experiencia, gracias. A Jarda Jata en la técnica y a Arturo de Lucas en la foto. A Davide por la asistencia y el empuje siempre, a Belén y a Lorenza, que también estuvieron al otro lado, y por supuesto a Borja Triñanes, que ha sido compañero en la batalla de desarrollar este podcast. Y a quienes habéis escuchado esta primera temporada, que espero os haya acompañado y que deseo hayáis llevado de allá para acá, haciéndola moverse y viajar, gracias. Guardadme un hueco en la barra, que volveré para una segunda ronda. Hasta la próxima.